Bueno, para los que no la conocen, la marca Cygnus Electronics dispone ya de varias familias de productos. Desde el año pasado que estamos trabajando con distintas líneas de grabadores para lo que es CCTV, dentro de la línea Cygnus XBR, que se comportan tanto como DVR o como NVR. Disponemos una línea de cámaras en HD Smart Pixel, una serie de accesorios de conectividad, como lo son los balones y UTP, para la conexión de cámaras analógicas en HD. También toda una gama de distintos lentes fijos y varifocales para poder ajustar cada una de las cámaras a los distintos ámbitos a los que nos tengamos que enfrentar. Lo que nos trae hoy acá, que son la línea de switches PoE SSTV, que es lo que vamos a charlar más adelante, y finalmente está bueno también aprovechar el espacio para anunciar los lanzamientos que vamos a tener este año, que son toda una serie de cámaras y domos PTZ con funciones de inteligencia, o sea, Smart. Vamos a traer una línea nueva de equipos de conexión inalámbrica, entre ellos radioenlaces y access points, dentro de la línea Cygnus Electronics, obviamente. Estos van a estar llegando en alrededor de 40 a 50 días, esperamos ya tenerlos en cartera. Y para los que, bueno, para los que habrán visto el último evento que hicimos, hemos lanzado una nueva gama de equipos de controles de accesos y de cerrajería electrónica. Bueno, pasando un poquito ahora a estos switches, van a ver, para los que no lo conocen, que tienen un pequeño interruptor en la parte frontal que dice CCTV. Este interruptor lo que hace es cambiar el modo de funcionamiento lógico que tiene el switch internamente, y lo que hace es poder crear, por un lado, una especie de VLAN que hace que dejen de poder comunicarse los puertos de bajada, como ven acá en la derecha. Tenemos acá en un ejemplo un esquema de un switch de 4 bocas. Tenemos los puertos del 1 al 4 que dejan de comunicarse entre sí, o sea que las cámaras no se van a ver entre sí, que quizás en un switch de datos sí es importante que esos puertos se puedan comunicar porque precisamente funciona como nodo de comunicaciones, pero en CCTV a nosotros no nos interesa que las cámaras se vean entre sí, y de esta manera, gracias a este modo, los enlaces se hacen desde cada puerto de bajada al uplink o puerto de subida, que es un quinto puerto que tiene en este caso, que iría al NVR o quizás, si hay una red más extensa, a un switch superior donde se concentren, digamos, todos los demás switches que estén conectados a las cámaras. Este modo lo que hace también es reducir el ancho de banda que tiene cada uno de estos puertos de bajada. Este ancho de banda, para los que no saben, puede ser configurado en la mayoría de los casos de los switches más conocidos, entre 10, 100 o hasta 1000 megabits por segundo. En este caso, lo que va a hacer este modo CCTV es reducir este ancho de banda disponible en cada uno de los puertos de bajada a 10 megabits por segundo. ¿Y por qué? Nosotros cuando configuramos un streaming de las cámaras, seguramente habrán visto en los grabadores, en la parte de encoding, que les da para poner el bitrate y dejarlo fijo si así lo deseen. En el caso de redes muy extensas es importante dejarlo fijo porque nos permite luego dimensionar los anchos de banda que vamos a estar necesitando para cada uno de los canales de video, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, en una cámara, por ejemplo, 2 megapíxeles, habrán visto que la tasa de bits nominal o preferente, digamos, es de unos 4 megabits por segundo. Siempre se calcula, para tener una muy buena calidad de imagen, el doble de la tasa de bits que la resolución. Entonces, si tenemos 1 megapíxel, se calculan 2 megabits, 2 megapíxeles 4 megabits, 4 megapíxeles 8 megabits, etc. Obviamente esto se puede ajustar bajándole la tasa de bits, y la resolución va a quedar igual. En el caso de que tengamos una cámara de 2 megapíxeles, por ejemplo, la podemos bajarle la tasa a 1 megabit por segundo, pero vamos a perder calidad en la imagen. O sea, se va a ver con la misma resolución, en el tamaño de la imagen, pero media borroneada. Va a perder cantidad de información que está enviando. Volviendo al tema, verán entonces que 10 megabits por segundo para cada uno de los canales de las cámaras nos es más que suficiente. Entonces,
Gracias a esto, al reducir este ancho de banda, los paquetes de datos del TCP/IP son más pequeños, y al ser más pequeños se reduce la latencia que tenemos en las conexiones, y eso nos permite hacer enlaces de más de 100 metros, que es por lo que generalmente nos entorpece hacer conexiones con cámaras IP a cableados muy extensos, porque el protocolo de Ethernet a 1000 megabits por segundo nos limita a los 100 metros. En este caso, al bajar el ancho de banda a los 10 megabits, podemos alcanzar conexiones de hasta 250 metros. O sea, la practicidad de este modo, además de hacer este pequeño tramo de la red más eficiente, dado que las cámaras entre sí no van a tener comunicación, además de ser más eficiente, vamos a poder conectar las cámaras mucho más lejos. Y no solamente para el enlace de los datos, sino que también para la alimentación del PoE, porque estos switches además nos permiten alimentar a las cámaras a través del protocolo del PoE. O sea que en un solo cable de red vamos a poder conectar cámaras hasta 250 metros de distancia. Vamos a ver ahora algunos modelos de los switches que trabajamos. En la línea entry level van a encontrar estos dos modelos de 4 y de 6 puertos, que son los que generalmente más se usan como switches perimetrales. Se les llaman perimetrales a los que irían directamente conectados a las cámaras y van recolectando, digamos, cámaras en distintos sectores del establecimiento. Y luego, a través de los puertos de subida que ven a la derecha de la imagen, van a un switch de concentración, un concentrador o un switch de núcleo, que más que trabajar como PoE, trabajaría como switch de datos. O sea que siempre el switch que concentre todos estos switches perimetrales está bueno que tenga un buen ancho de banda, o sea, una buena tasa de conmutación. Estos dos modelos son PoE Plus, o sea que nos permite alimentar hasta 30 watts en cada puerto. Obviamente no vamos a poder poner 30 watts en todos los puertos, sino que tenemos una potencia limitada. En el de 4 puertos verán que la limitación es de 60 watts, como se ve en el código, y en el de 8 puertos es de 120. Si bien quizás podemos conectarle un domo de antivandálico, por ejemplo, un domo PTZ, que no tiene infrarrojos y consume entre 15 y 20 watts, vamos a poder conectárselo, pero vamos a tener que sacrificar alguno de los puertos como fuente de alimentación para no llegar al tope de los 120 o 60 watts, según el caso. En ambos modelos tenemos dos puertos de subida. En el caso del de 4 puertos, el puerto de subida llega a los 100 megabits por segundo solamente, dado que tiene pocos puertos de recolección. Y el de 8 ya llega a poder configurarse en 1000 megabits por segundo, el de ancho de subida. Estos dos, como les había indicado antes, tienen el interruptor en la parte frontal, o sea que no se puede ingresar a un web service, sino que se configura directamente con este interruptor. Luego tenemos otros dos modelos que le siguen dentro de esta línea entry level, que son el de 16 y el de 24 puertos. Estos, al igual que los anteriores, en cada uno de los puertos puede ser PoE Plus, o sea que podemos alimentar hasta 30 watts. La capacidad máxima del de 16 es de 300 watts y el de 24 es de 420 watts. Y estos particularmente tienen un puerto de subida con un conector SFP que se puede utilizar para poner módulos de fibra óptica. Eso es muy útil en caso de que tengamos que hacer un enlace a grandes distancias, por ejemplo, a más de 1 kilómetro, o podemos llegar hasta los 20 kilómetros también, según sea el módulo de fibra óptica que se esté usando. Y también tiene un conector para poder ingresar a este switch, sí podemos ingresar a la consola, para configurarle y hacer una gestión de la potencia del PoE que está distribuyendo en todos los puertos. De esta manera podemos dejar siempre seteado una potencia máxima a entregar en cada uno de ellos y que no la supere en caso de que, por ejemplo, la cámara entre en corto o comience o tengamos todo muy justo ahí la cantidad de potencia que estamos distribuyendo y no querramos que ninguna se pase. Estos, al igual que los anteriores, tienen interruptor, el modo CCTV en la parte frontal, y también tienen un indicador con unos LED que van llenando una barra del 0 al 100%
mientras se va consumiendo, digamos, potencia en los puertos de bajada. Luego, ya pasando a la línea profesional, tenemos dos switches industriales. Este es de 4 puertos, este ya es High PoE, o sea que podemos alimentar domos PTZ mucho más potentes, ya que entrega hasta 60 watts por puerto. Tiene la posibilidad de conectarle dos fuentes, o sea que podemos tener una fuente en redundancia en caso de que, qué sé yo, se quiera conectar, por ejemplo, una fuente a una línea de tensión y otra fuente a otra fase. Pasa muchas veces, a veces que en la calle, por ejemplo, se corta alguna de las fases y queremos tener una de redundancia, o para también el caso de que falle una fuente. De esta manera, y gracias a que tampoco dispone de ventiladores mecánicos para la refrigeración del equipo, podemos tener una mayor tolerancia a fallas y tener una tasa de confiabilidad en caso de que el sistema, la criticidad del sistema lo requiera. También nos permite trabajar en un rango térmico mucho más amplio que los demás, gracias a la carcasa que tiene para disipar calor, entre los -10 y los 75 grados de temperatura. Es por eso que se le orienta más que nada para usos industriales, pero tranquilamente se puede utilizar para instalar, por ejemplo, en gabinetes estancos que se puedan instalar en la calle con distintos puntos de vigilancia de cámaras. De esta manera tendremos un equipo al que casi no tendremos que hacerle mantenimiento y obviamente tampoco un recambio. Este otro modelo es uno nuevo que trajimos hace poco. Viene a ser el sucesor del anterior, solo que con más puertos. Y además podemos conectarnos a través de la consola para administrarle varias funciones. Esto significa que es administrable en funciones de capa 2, que vamos a ver más adelante cuando nos metamos a uno de estos switches para ver las funciones. Y solamente tiene puerto de subida en fibra óptica, como verán en la imagen en la parte de la izquierda. Tiene 4 puertos de fibra óptica, o sea que este switch está más orientado quizás a trabajar en proyectos un poco más grandes, donde se necesite armar un anillo de fibra, por ejemplo, y usarlo como switch perimetral para la instalación de distintas cámaras en una red con un amplio tráfico de datos. Se puede configurar, obviamente, estos módulos, estos enlaces de fibra óptica. Si se conectan en anillo, se puede configurar un fast ring, que eso nos permite tener una tasa de conmutación mucho más alta, ya que en caso de que tengamos un doble anillo, por ejemplo, teniendo así redundancia sobre el enlace de fibra, automáticamente el switch va a detectar por qué camino le es más rápido enviar la información si le están solicitando video, por ejemplo, en uno de los nodos de esta configuración en anillo que hayamos armado. Y otro punto importante también de este switch es que nos permite configurar una salida a relé que tiene a la izquierda, se conecta a través de conectores Phoenix con las borneritas. Tiene una salida de relé que se puede programar para que se active este relé en caso de que falle alguna de las dos fuentes. Este también tiene fuente redundante. En caso de que falle alguna de las dos fuentes, lo podemos programar para que este relé se active. O también en caso de que se pierda conectividad en alguno de los puertos de bajada. O quizás también que se pierda el PoE. Esto puede suceder, por ejemplo, si alguna cámara se cuelga o pierde sesión, podemos configurarlo para que nos cierre este relé, ya que habrá perdido datos, por ejemplo, y en el caso de que la cámara se apague o se reinicie, también lo podemos configurar, gracias a que lo podemos hacer por la pérdida del PoE. A este modelo particularmente es el que vamos a usar después para hacer la demostración de la consola. Luego le sigue este modelo que ya tiene la fuente interna integrada dentro del gabinete, no como las anteriores. Este particularmente tiene un puerto High-PoE para la conexión de alimentación de un domo PTZ de mayor potencia y los demás puertos son PoE Plus. Tiene un máximo de potencia que puede entregar de hasta 150 watts
Tiene 6 puertos de subida en total, o sea que la capacidad de conmutación de este switch es mucho más importante que los anteriores, ya que puede transmitir un ancho de banda, muchas más cámaras, digamos, o sea que lo podemos usar no solamente de switch perimetral, sino también como concentrador de varios switches perimetrales. Al igual que los anteriores, tiene un interruptor en la parte frontal que puede conmutar entre el modo CCTV o modo por default, y dispone dentro de los puertos de subida dos módulos, dos slots para conectar módulos de fibra óptica. Este particularmente tiene un buffer un poquito más extendido. El buffer es digamos el tacho de información que va pasando en cada paquete. Y es de 4 megas, de 4 megabits, por lo que nos permite tener mucha más fluidez cuando estemos trabajando en imágenes en HD y en Full HD. Por acá me dicen que el modo CCTV sí es solo para los puertos PoE. O sea que ese modo lo que va a hacer, como les dije antes, es incomunicar los puertos PoE, los puertos de bajada, y hacer que los enlaces solamente sean de cada uno del puerto de bajada al puerto de subida. Luego le sigue este switch que sería el equivalente al 1024 en la serie entry level, solo que además de tener obviamente mucha mayor capacidad de conmutación, es administrable en capa 2, o sea que lo podemos usar para la administración en general, con las funciones que veremos más adelante. Este particularmente también tiene 4 puertos de subida, 2 de Ethernet en RJ45 y 2 slots para fibra óptica. Y este, además, un buffer más extendido todavía, megas, el cual nos permite transmitir sin ningún problema y arriesgarnos a tener pérdida de paquetes de datos de imágenes en Ultra HD, o sea 4K, que en realidad el 4K es de 8 megabits, pero habrán visto que las cámaras tienen la posibilidad de configurar también en 2, la resolución mejor dicho. Finalmente, y como puramente switch de datos, tenemos el 7024, que es un switch que es modular, o sea que, como ven en la imagen, tiene 3 slots, donde podemos incorporarle 2 módulos distintos que tenemos, de 8 puertos. Hay uno que es el 7024-8T, que dispone de 8 puertos RJ45 de hasta 1000 Mbps, y si no, también podemos elegir por poner un módulo que tenga 8 puertos de fibra óptica y así tener un switch de cobre, un switch de núcleo para la concentración de datos mixto entre puertos RJ45, o sea Ethernet, o también de fibra óptica. Este particularmente no tiene alimentación de PoE, o sea que no nos va a servir para alimentar a las cámaras, sino que, como les comentaba, es para la concentración de otros switches y la unión entre toda la red de CCTV que tengamos, IP obviamente, a la red que tengamos, por ejemplo, en un centro de monitoreo para conectar a los grabadores o a otros equipos periféricos, como por ejemplo decoders o equipos para armar video walls, o quizás enlaces para conectar inalámbricamente con otros sectores que estén alejados, etcétera. Cabe destacar que además, al ser un switch que requiere, que debe ser muy crítico su uso, porque hace de núcleo precisamente, dispone de 2 fuentes internas, o sea que va a tener en la parte posterior, en la parte de atrás, 2 conectores para cables interlock, y de esta manera tener mayor tolerancia a fallas. Por acá me consultan si la comunicación interna de estos equipos, de cuántos megabits es. La comunicación interna entre los módulos o entre los switches. Acá entre los switches, sacando los entry level de 4 puertos, todos son de hasta 1000 megabits por segundo. Y obviamente los de fibra óptica de gigabit.
claro, entre las bocas. Si no están puestos en modo CCTV, que como les dije, el modo CCTV nos baja el ancho de banda en los puertos de bajada, nos baja el ancho de banda a 10 megabits. Si no está puesto ese modo CCTV, la tasa será siempre de 1000 megas. Según el modelo también. Los modelos de entry level de 4 y 8 puertos de bajada tienen solamente 100 megabits. Los demás ya son todos de hasta 1000. Bueno, ahora, antes de pasar a la demo de los servicios de la plataforma del Switch, les quería mostrar, y les voy a compartir ahora una ventana. Coméntenme si la están visualizando de manera correcta. Se debería ver una especie de hoja de datos de un Ethernet Extender. Estos 1, 2, 3, 4, 5 accesorios son unos equipitos nuevos que hemos incorporado a la línea de Cygnus Electronics. Los vamos a chusmear un poco. Este dispositivo en particular que estamos viendo ahora es un extensor de PoE a través de cable coaxil. Si bien el cable coaxil es algo que en redes no se utiliza porque no comparte tecnologías ni protocolos, con este dispositivo lo que podremos hacer es utilizar algunas propiedades que tiene el coaxil, por ejemplo la inmunidad al ruido, para poder enviar tanto datos como PoE a través de este y poder hacer un enlace de mucha mayor distancia. Si bien acá me falta, acá abajo, acá tenemos las especificaciones. Esto consta de dos módulos, uno que va conectado a la cámara y otro que va conectado al switch o al NBR. Y lo que hace es poder extender a través del coaxil, como verán acá, según el ancho de banda, hasta una longitud de hasta 1200 metros. La idea de estos dispositivos es poder romper aún más estas barreras que tenemos por el tema de la transferencia de datos de Ethernet sobre UTP, que nos limita, en el caso de la norma estándar, a los 100 metros, o también a los 250 metros que nos permite con el modo CCTV. Con este equipo directamente ya nos podemos extender muchísimo más. Pero deberemos invertir obviamente en un cable coaxil, como indica acá, RG6, o también llamado 75-5. De esta manera podemos seguir utilizando cámaras IP en caso que necesitamos tener en algún punto de vigilancia quizás alguna regla de inteligencia o algo por el estilo, cosa que no tenemos en una cámara analógica. O sea, las cámaras analógicas sí las podemos cablear quizás tan lejos, pero no podremos tener entradas de audio o de relé o reglas de inteligencia que son cuestiones que sí nos facilitan las cámaras IP. U otro tipo de cuestiones, quizás también como mayor resolución, con una cámara 4K o quizás una cámara térmica, etcétera. Este dispositivo particularmente también se caracteriza por tener características de uso industrial. Verán que tiene un rango de trabajo de temperatura bastante amplio, gracias al tipo de carcasa que tiene. Y con eso, bueno, ya lo damos por presentado. En caso de que quieran mayor información de estos equipos, nos pueden solicitar a su vendedor la lista de precios donde podrán acceder a estas hojas de datos y también al precio que tengan según la lista. Este otro dispositivo también es un extensor de PoE y de datos, pero ahora a través de RJ45. Hay un equipito que tenemos en Dahua, muy similar a este, que tiene forma de un cuadrado, y lo que hace básicamente es extender cada 100 metros, o sea que nos da cada uno de estos dispositivos hasta 100 metros extra para hacer una conexión de una cámara más lejos. La única limitación que tiene es que estos repetidores solamente nos pueden llevar hasta 3 saltos, o sea que nos podrá hacer un enlace hasta 400 metros máximo. Acá abajo a la izquierda pueden ver un pequeño diagramita donde ven desde la distancia
según la distancia, qué potencia va a estar entregando en cada uno de los saltos. Y bueno, esto sería un ejemplo de cómo iría cableado y qué cosas podemos alimentar y comunicar a través de este dispositivo. Lo que tienen particularmente de prácticos es que se pueden unir, como verán en el esquema de la derecha, se pueden unir entre sí en caso de que tengamos que poner varios, o sea que nos permite una instalación un poco más prolija. Y para fijarlos o amurarlos podemos usar o bien los tornillos que trae, o también podemos dejarlos pegados a un switch directamente gracias a que tiene dos pequeños imanes en la parte de abajo. Este otro dispositivo que estamos viendo ahora es un PoE splitter y en este vamos a hacer un poquito de hincapié porque puede llegar a resultar bastante práctico para sacarle más provecho a los switches PoE que tenemos. Verán que por un lado tiene una entrada de PoE en RJ45 y por otro lado tiene un puerto RJ45 de salida de datos y verán que a la derecha tiene una salida de DC. O sea que lo que hace este dispositivo básicamente es recibir el PoE que le estemos enviando a través de un switch, por ejemplo, a un switch signo cualquiera, puede recibir el PoE de hasta 30 watts y separar por un lado los datos que estemos recibiendo de esa red, o sea, para la parte de comunicación, y por otro lado le podremos arrancar a este PoE tensión y usar este dispositivo como fuente de alimentación. ¿Para qué nos sirve? De esta manera, por un lado nos vamos a evitar tener que disponer de fuentes de alimentación y de conexión a línea eléctrica en cualquier parte de nuestro circuito, gracias a que directamente con un concentrador, con un switch PoE, podremos ir haciendo enlaces a otros dispositivos PoE, obviamente, y alimentarlos de forma directa, y si no, a través de este dispositivo podremos alimentar otros dispositivos que no sean PoE. Suele pasar, por ejemplo, con muchos equipos de radioenlaces, que suelen tener algunos, bueno, el PoE por norma, o sea, por la 802.3 AF o AT, o también puede ser que vengan con esto que se le llama PoE pasivo, que no es un PoE de norma, el PoE de norma es de 48 volt, el PoE pasivo es un PoE de 24 volt que no tiene nada que ver con la norma, y básicamente lo que hacen es con una fuente de alimentación tener que conectarte a los 220 y inyectar ahí de manera directa los 24 volt al radioenlace o al dispositivo que tenga este PoE pasivo. En caso de que tengamos uno de estos equipos y no dispongamos de 220 para poder conectarlo, podremos utilizar uno de estos equipitos y así alimentarlo con nuestro switch PoE y usarlo no solamente también para radioenlaces y cámaras, sino que para también cualquier otro dispositivo que se alimente con 12 o 24 volt. Verán en el esquema de la derecha que tiene un pequeño interruptor, vamos a hacerle un zoom. Verán que tiene un pequeño interruptor, acá, donde podemos cambiar el voltaje de salida entre 12 o 24 volt y así alimentar tanto cámaras, dispositivos de control de acceso, por ejemplo, podemos usarlo para alimentar videoporteros, podemos usarlo para alimentar cerraduras, podemos usarlo para alimentar cualquier cosa que se alimente con 12 o con 24 volt. Me preguntaban por acá cómo podemos acceder a las hojas de datos. A estas pueden acceder a través de nuestra lista de precios, que tiene enlaces a todas las fichas técnicas de los equipos que tenemos. Y este lo van a encontrar en la sección de switches. Si no, si lo desean, después obviamente les puedo pasar los enlaces, como ven acá arriba, para que puedan descargarla de la página de Cygnus. Finalmente, y otro aspecto a destacar de este equipito es que también tiene características industriales, o sea que tiene un amplio rango térmico de trabajo, lo que nos permite tener una mayor vida útil de este dispositivo y tener menor tareas de mantenimiento y una mayor tolerancia a fallos.
Todos los equipos, me consulta acá si tienen protecciones contra sobretensiones. Todos los equipos tienen distintas protecciones, tanto contra sobretensiones como para descargas electrostáticas y también inmunidad al ruido. Eso después lo pueden ver más en las especificaciones técnicas, pero es importante destacar que de todas maneras no van a recibir sobretensiones porque ya la potencia que están recibiendo vienen de un switch PoE cuya fuente está ultra regulada. O sea, esto lo que hace es volver a regular estos 48 volts que le da el switch y repartirlo ya sea en 12 o 24 volts según sea lo que estamos alimentando. Bueno, pasamos a este otro dispositivo. Verán, vamos a bajar acá, verán que es este pequeño patch core que se ve ahí, que tiene por un lado una ficha RJ45 y por otro lado un puerto hembra de RJ45. La idea de tener ambos conectores es que lo podemos conectar ya sea en un switch con el macho o conectar al hembra a otros dispositivos. Y lo que hace este buscador es detectar si hay PoE en la línea donde lo estemos conectando. Y no solamente detecta si hay o no PoE, si hay alimentación en esa línea, sino que también, según cómo parpadeen los indicadores de LED, se puede informar qué tipo de PoE es. En las especificaciones de acá a la derecha verán que dice que si se ilumina solo la luz amarilla es un PoE tipo N-span, o sea que estaría al final de la línea del PoE. Si se ilumina solamente la luz verde, se trata de un PoE midspan, que es el que inyecta PoE. Los midspan son los inyectores de PoE. Luego, si quedan brillantes las dos, es un PoE estándar, o sea que lo estamos sacando de un switch. Y finalmente, si parpadea, se trata de un PoE pasivo, que es este PoE que yo les comentaba, que son directamente 24 volts inyectados al cable de red. Es muy importante siempre aclarar esto del PoE pasivo y el PoE de norma, porque, como les decía antes, el PoE pasivo simplemente lo que hace es inyectar estos 24 volts al cable de red, cosa que es un peligro en caso de que no se tenga en cuenta que estamos dando vueltas ahí con 24 volts siempre en el cable. Y la diferencia entre ese PoE y el PoE de la norma, el PoE de la IEEE 802.3, es que el PoE por norma tiene un protocolo de reconocimiento de PoE, o sea que el switch, nuestro switch PoE, cuando le conectemos una cámara, primero le va a preguntar a la cámara, al detectar que es una cámara, le va a preguntar, bueno, vos sos un dispositivo PoE, y la cámara le dirá si sí o si no directamente no le va a responder, y en caso de que sea PoE, recién ahí le inyecta los 48 volts. Esa es una diferencia esencial, ya que en un caso vamos a tener siempre tensión en el cable y en el caso del PoE por norma solamente tendremos tensión cuando el dispositivo lo solicite. Y finalmente este último accesorio es simplemente una protección eléctrica para las líneas tanto de datos como de PoE. Puede proteger todo el enlace del cableado UTP que estemos armando. Fíjense que tiene la misma formita, la misma carcasa que el otro accesorio, el extender, precisamente para poder poner uno en cada uno de los enlaces. Y esto es útil en caso de que estamos haciendo instalaciones donde las protecciones eléctricas, quizás la puesta a tierra y ese tipo de cuestiones, claro, es un protector gaseoso. Ese tipo de cuestiones pueden llegar a perjudicar nuestro circuito. Bueno, y acá, ahora en las especificaciones, que tenemos todas las variables máximas que soporta en los transitorios y en los estacionarios en caso de que hayan descargas electrostáticas o descargas atmosféricas. Por ejemplo, la corriente nominal en un paso de 8 a 20 microsegundos, entre líneas es de 300 amperes, que es bastante fuerte,
y entre línea y masa es de hasta 5 kA. Estamos hablando de un montón de corriente. Eso en el caso nominal, el máximo que soporta es de hasta 10 kA para la descarga. Este a su vez también funciona de protección contra sobretensiones y para descargas electromagnéticas, electrostáticas, perdón. Bueno, vamos a cerrar ahora esta ventana y vamos a pasar ahora a compartir la de la consola del Switch. Sería como Varistor también, exactamente. Ahí está. Por favor, confírmenme que se ve ahora la ventana del Internet Explorer. Excelente. Bueno, esta es la primera página que vamos a ver cuando entremos al Switch. Por defecto, la IP que trae configurada es la 192.168.1.200. Yo ahora lo tengo pasado al segmento 2, por una cuestión de cómo tengo conectada acá la red, pero de fábrica te viene con la 1.200. En esta primera página tenemos algunas cuestiones de configuración básicas, más que nada temas de horarios, nombre de dispositivo, y algunas cuestiones quizás de sistema, entre el tiempo que estuvo corriendo la temperatura. Luego, en esta segunda solapa, también es importante aclarar que las credenciales para ingresar son admin. Está bueno siempre igual cambiárselas después. En esta segunda solapa de port settings podremos administrar todos los puertos, tanto de datos como del PoE, y activar o desactivar cada puerto, poner el tipo de negociación, o sea, el tipo de comunicación, si es full duplex o half duplex, y también activar si queremos tener un control de flujos para, por ejemplo, cortar una comunicación en caso de que esté excediendo determinado consumo de información o de datos. Podremos limitarle la tasa de transferencia a cada uno. Acá lo tenemos en kilobits por segundo, tanto de entrada como de salida. Basta con introducir en este renglón de arriba los puertos a los que le queremos poner la configuración, y luego aquí simplemente pondremos la limitación que le estamos indicando, por ejemplo, para la entrada, edit, y verán acá a la derecha que quedaron ya en la tabla registrados. Basta con darle save luego para que se guarden estos parámetros. Finalmente, acá en el port settings también podemos controlar el ancho de banda máximo que utiliza para el broadcasting. El broadcasting, para los que no lo saben, son paquetes de información que se envían a todos los puertos que tenemos en el Switch, y suelen ser paquetes que son para identificar a los dispositivos que tenemos en nuestro Switch. O sea que el Switch lo que hace con un broadcasting, con un multicast, es preguntarle a todos los puertos qué son básicamente, entre otras cuestiones de identificación del protocolo TCP. En esta tercera pestaña vamos a poder hacer toda la gestión de la fuente del PoE y acá regular en cada uno de los puertos cuánta potencia le queremos dar. Verán que en este modelo de 8 puertos, que es el que les había comentado que hemos traído nuevo, tiene para poder poner en el primer puerto un puerto high PoE, verán que tiene hasta 60 watts de limitación, y en los demás PoE Plus. Y obviamente, como les comenté antes, tenemos el límite de potencia, que es el que nos indica acá arriba a la izquierda, en este caso 270 watts. O sea que vamos a poder repartir esos 270 watts entre distintos dispositivos, y también setearle, por ahí me habían preguntado el tema de la sobrecarga. Acá podremos setearle, en caso de que un dispositivo esté consumiendo más de lo que nosotros le habíamos otorgado, un porcentaje para que no supere ese límite. En esta otra pestaña podemos configurar una VLAN, o sea, una red virtual de datos.
De esta manera, podremos armar una red quizás más segura, poniendo por un lado en alguno de los puertos una red destinada quizás a videoporteros, por ejemplo, o a equipos de control de acceso, o a teléfonos IP, y por otros puertos tener configurados el sistema de CCTV, o sea, todos los switches que vayan a las cámaras o directamente las cámaras. Luego, en la quinta pestaña tenemos una configuración de Quality of Service. El Quality of Service, para los que no lo conozcan, es una función de administración de redes de capa 2. Esto en capa 2 significa que lo hace en la capa lógica y en la capa de enlace, perdón. Y lo que hace básicamente es poder, por un lado, marcar distintos tipos de servicios que con los que estamos trabajando en la red, desde están categorizados obviamente, verán como acá tiene la marca de la norma 802.1p, tenemos servicios marcados del 0 al 7, o sea en total son 8, y cada uno tiene le podemos dar una distinta prioridad. Estos servicios se corresponden con distintos usos de la red. Por ejemplo, uno se refiere a teléfonos IP, otro se refiere a transmisión de audio, otro se refiere a transmisión de video, otro se refiere a transmisión de datos, otro se refiere a transmisión de paquetes de información más pesados, etcétera. Y a nosotros a cada uno de a cada una de estas clasificaciones le podremos dar distintas prioridades. Esto lo que hace el Quality of Service es asegurarnos, por un lado, registrar todas las estadísticas de la conexión que tengamos con estos dispositivos, lo hace internamente, obvio, registra en caso de que tenga mucho delay la red o que los paquetes hayan salido de manera desordenada, que haya jitter, que es cuando llegan a destiempo los paquetes, etcétera. Y también nos asegura un ancho de banda para ese determinado servicio. De esta manera y haciendo una estadística de manera continua, le podemos gestionar determinados puertos para que tengan prioridad ante la transferencia de datos contra otros que quizás no son tan importantes. Como por ejemplo, una computadora, qué sé yo, tenemos una computadora que está queriendo bajar un video de la red, y como está en la misma red, el switch sí o sí va a sufrir en algún momento esa transferencia de datos, y de esta manera, gracias a esta configuración, le podremos dar prioridad a la parte de video que no queremos que se pierda nunca porque se está mandando a grabar quizás en un NVR o en una computadora. En esta otra solapa, que verán que dice LACP, el LACP es una configuración que nos permite hacer un trunk, se llama trunk cuando unimos varios puertos físicos. Acá podemos hacer hasta 5 trunks. El trunk básicamente lo que es una unión de varios puertos físicos. Acá podemos unir, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Y lo que hace el switch es unir a estos puertos físicos como si fuera un solo puerto lógico. O sea que a estos tres puertos, en este caso, del ejemplo, a estos 3 puertos yo les voy a poder conectar 3 cables de red, llevarlos a otro lado donde también tengamos un trunk, obviamente, o sea que el trunk nos sirve para comunicar entre switches. Y esto por un lado nos permite multiplicar el ancho de banda, dado que físicamente vamos a estar usando 3 puertos, y en caso de que los puertos sean de 1000 megabits, por ejemplo, gracias al trunk, a esta unión de 3 puertos en uno lógico, vamos a transformar esto en un solo puerto de 3000 megabits por segundo, o sea que vamos a incrementar el ancho de banda directamente por la cantidad de puertos, y también nos permite tener redundancia en caso de que se corte alguno de los cables. Obviamente vamos a perder la capacidad de ancho de banda, pero automáticamente el switch va, en caso de que se corte alguno de los cables, va a redistribuir la carga que tenga en los 2 restantes, en este ejemplo. En caso que pongamos más, los va a distribuir entre más. Obviamente, entre más cables tengamos, vamos a tener mayor tolerancia a fallos en el sistema integral, o sea que si se corta alguno de todos los cables que pongamos, por un lado vamos a tener mayor ancho de banda y también
vamos a tener mayor redundancia en caso de que se corte. En esta solapa también podemos configurar, como verán acá, que les había explicado yo anteriormente, la opción del Fast Ring. Este nos sirve para cuando armamos una configuración de una red en anillo, o sea que vamos a tener una hilera de switches, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo práctico en un perímetro, en un country, podemos tener switches en todo alrededor, en cajas estanco, o bien en algún armario al pie de un poste, por ejemplo. Y todos esos switches los podremos tener conectados, ya sea mediante cable de red o bien por fibra óptica, si estamos usando alguno de los modelos que tienen puertos de subida en fibra óptica. Podremos tenerlos todos conectados y entre el primero y el último de la cadena podemos conectarlos entre sí armando un anillo, y aprovechando los modelos que tienen más de un puerto de fibra óptica, podemos hacer un doble anillo. De esta manera vamos a tener no solamente mayor redundancia y mayor tolerancia a fallas, sino que vamos a tener una tasa de transferencia y un delay muchísimo menor, una tasa de transferencia mayor y un delay mucho menor. Y a través de esta pestaña es que vamos a poder configurar esta opción de Fast Ring, que lo que hace es detectar automáticamente cuál es el camino de nodos más rápido para enviar el paquete de información según de dónde se esté solicitando. Finalmente está esta opción que es el Spanning Tree. Para los que no lo conocen, esto es un protocolo, el Spanning Tree ya es un protocolo bastante antiguo, ahora se llama Rapid Spanning Tree Protocol, que está mejorado. Y para resumir un poco, básicamente lo que hace este protocolo, además de gestionar mejor la entrega de paquetes, es establecer prioridades y también poder configurar puertos como puertos Edge y así asegurarnos la entrega de paquetes y que no haya colapso de datos cuando tengamos conexiones quizás en anillo, conexiones en redundancia. Porque también podemos tener dos cables conectados entre switches, quizás con un trunk, pero si no tenemos un trunk y tenemos dos cables entre switches, vamos a tener ahí una especie de bucle, ¿sí? Y si tenemos un paquete que se quiere enviar dentro de este anillo o conexión entre switches, puede que el paquete termine, sí, obviamente consume más tráfico, pero nos va a asegurar de que si tenemos esta configuración de redundancia, no tengamos un bucle infinito, o sea que no nos quede un paquete dando vueltas entre los computadores, gracias a que tiene estos mensajes de estas opciones de establecerle un tiempo de vida máximo a los paquetes, a los mensajes, y también pudiendo ponerle un delay máximo en el cambio de los puertos. Estas son las opciones, digamos, que nos permite, más que nada, no para la configuración del anillo, sino para la gestión de los paquetes, para que no hayan falla en la entrega de los paquetes. Finalmente, en esta séptima pestaña tenemos una configuración ya orientada más a lo que es seguridad. Podremos acá bloquear o habilitar redes según la VLAN que hayamos armado y también por dirección de MAC. O sea que podríamos limitar directamente el acceso físico a la red, pudiendo dar en caso de que tengamos alguna dirección prohibida, alguna dirección que no querramos que se conecte, o al revés, dándole un listado solamente de las direcciones que permitimos que se conecten a la red. Acá tenemos un protocolo que es el 802.1. Este nos permite hacer un logueo de los equipos a través de una clave de red y de una IP que vamos a configurar según sea cada puerto. No es algo que haya visto que se utilice demasiado, ya que por lo general para las cuestiones de seguridad se usan dispositivos de firewall directamente.
por lo que no le vamos a hacer demasiado hincapié. Y en esta parte nos quedan guardados todos los login y nombre de usuario que le vayamos a dar a los demás dispositivos que trabajen con este protocolo. Luego tenemos otra solapa que está orientada ya a lo que es la gestión de la red. Para los que no conocen estos protocolos, el SNMP es un protocolo también que ya tiene sus años y grandes modificaciones. Estas configuraciones ya van quizás a una cuestión más orientada a la gestión de datos y de información, ya que el protocolo nos permite almacenar un montón de información de diagnóstico de la red y de los enlaces que tenemos a cada uno de los dispositivos mediante varias subfunciones que tiene o subprotocolos que bueno, no es el caso que desarrollemos ahora, pero bueno, es importante saber que si lo desea tenemos esta opción. Tenemos la opción de configurar un mirror port. Este está bueno, nos permite hacer, por ejemplo, un monitoreo de un dispositivo. No sé si conocerán el software, el Wireshark, que nos sirve para snifar un determinado enlace, una determinada comunicación. Cuando un poco más nerd, un poco más orientado a desarrolladores que quieren hacer ingeniería inversa, por lo general. Esto nos puede llegar a servir para ver cómo se comunica un grabador, por ejemplo, o una cámara, o cualquier otro dispositivo de red con las cosas exteriores. Y con esta opción del mirror port, particularmente, lo que podemos hacer es poner en un puerto, acá donde ponemos el puerto de monitoreo, sería el puerto de entrada, y el puerto espejo es la cantidad de puertos que querramos que replique lo que está pasando con el puerto monitor. O sea, lo que hace el mirror es multiplicar los datos, ya sean de entrada o de salida, de un puerto determinado que nosotros querramos monitorear. Y de esta manera, si ponemos una computadora en el medio, en uno de estos puertos, con el Wireshark activado, vamos a poder ver absolutamente todos los paquetes de red que van a estar pasando en el enlace con ese determinado dispositivo, cosa que en una red común se nos complica muchísimo, dado que si activas el Wireshark con una computadora directamente de una red, vas a ver una inmensidad de tráfico de datos y se va a complicar mucho más cuando quieras buscar alguna comunicación en particular. Finalmente tenemos una casilla de mail que podemos configurar para que nos envíe mails con estados de diagnóstico, reportes o alarmas, en caso de que se caiga alguno de los enlaces quizás o pierda alguna de las fuentes de alimentación. Este modelo en particular tiene 2 fuentes de alimentación, en caso de que se caiga una, podemos configurar para que nos envíe un correo. Y finalmente, otra opción de gestión de red que tiene es la de el protocolo IGMP. Este protocolo funciona para poder hacer como les comentaba antes, un esnifeo de la red y poder así evitar, no tanto para leer paquetes como les comentaba con el Wireshark, sino que el fin de este protocolo es evitar que se envíen multicast, o sea que se envíen paquetes de envío masivo, digamos, dentro de una red. Si hay un dispositivo, por ejemplo, una computadora que ejecuta el config tool, ¿vieron? La herramienta del agua para configurar cámaras IP. El config tool o el Smart PCS, cuando lo ponemos a buscar cámaras en la red, que nos encuentra todas las cámaras que tenemos en la red, lo que hace es enviar paquetes de multicast. En realidad es un broadcasting, pero bueno, el broadcasting es un multicast enviado a todos. Con este protocolo, con el IGMP, lo que podemos configurar es que el switch se encargue
de ver para qué tipo de dispositivos, o sea, quiénes son los que le respondieron a la computadora que mandó este multicast, y luego hace una especie de sesión para que solamente esos dispositivos vuelvan a recibir este tipo de multicast. De manera así de aumentar un poco la eficiencia de la red y no se envíen estos paquetes a todos los demás. Es una función que nos puede llegar a servir en caso de que tengamos redes ya muy complejas o necesitemos sí o sí hacer que la red sea lo más eficiente posible. Habrán visto que, bueno, la gran mayoría de las funciones que tenemos en un switch de capa 2 están destinadas a eso, a hacer la red más eficiente. ¿Cuándo nos es útil esto? Es cuando estamos trabajando quizás en proyectos muy grandes o estamos usando estos switches para integrar con otras subredes dentro de un mismo establecimiento. No tanto cuando tenemos, qué sé yo, conectadas 30 cámaras a un switch y a un NVR y nada más. No usaremos quizá tanto estas funciones de gestión, pero sí quizás nos pueden servir la parte de VLANs y de PoE cuando tengamos solamente una red con CCTV. Finalmente, esta última solapa lo que hace es hacer una estadística de todo el tráfico de datos y nos permite mostrar una tabla donde tiene guardadas todas las direcciones de MAC que tiene grabadas cuando se conecta a una red y converge. Esta red te aparecen todos los dispositivos que están conectados, o sea, los que se puede llegar a tener acceso y que en algún momento pasaron un paquete de datos a través de este switch. Finalmente, en esta última solapa de gestión del sistema, podemos establecer la IP del equipo. Como ven acá, yo le pasé la que tiene por default al segmento 2. Podemos hacer una gestión de usuarios para que los que ingresen puedan ser administradores usuarios y tener distintos permisos. Tenemos acá la información de todos los registros que hace el switch. Y vamos a ver cada vez que se conecte o se desconecta algún dispositivo, cuando se envíe, cuando se inicie una sesión de PoE, porque hayamos conectado quizás a una cámara o se haya desconectado. Esto nos sirve para revisar después, por ejemplo, en qué momento, qué sé yo, se cayó una cámara, o en qué momento pidió PoE, o en qué momento inició sesión, entre otras cuestiones. Finalmente podemos exportar los archivos de configuración para poder copiar esta configuración en caso de que tengamos muchos switches. Podemos exportar un archivito y copiarlo directamente a la configuración a todos los demás. Podemos en esta solapa actualizar el firmware y resetear el sistema o volverlo al estado de fábrica. Y finalmente, otra de las características bastante piolas que tiene este switch es que tiene una salida relé, como les había comentado, este modelo en particular, que se puede activar por 3 eventos distintos. Uno puede ser por la caída de alguna de las dos fuentes de alimentación que tiene 2 entradas para fuente de alimentación. En caso de que se caiga alguna de las dos, se cerraría este contacto. También podemos configurar para que se active por un enlace que pasó, que se cortó, digamos. En caso de que se corte algún enlace o alguna sesión con un determinado dispositivo, en los puertos que nosotros querramos, nos va a activar esta salida relé. O también, en caso de que se pierda la alimentación de PoE que se estaba teniendo, obviamente acá solamente vean que es con los puertos de bajada. Y de esta manera podremos utilizar, en caso de que tengamos cerca alguna cámara o algún NVR o algún radioenlace quizás con entradas de alarma, podremos utilizar esta salida relé para que nos envíe esa alarma a nuestro sistema y poder así integrar una especie de reporte o alertas de también, no solamente de la cámara, sino también del tema de redes. Bueno, eso fue todo por hoy. Estuvimos viendo entonces los distintos modelos que tenemos en la gama de switches de Cygnus. Vimos los accesorios que hemos incorporado recientemente y un poco la demostración de una de las plataformas
que tenemos para administrar los switches que son administrables